levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Aquí estamos en su 9º capítulo del podcast La Hora de los Trabajadores, con un invitado especial de la Central Bolivariana de Trabajadores, nuestro hermano, camarada, revolucionario, dirigente sindical, Orlando Pérez Oropeza, fundador del Sindicato Nacional del Magisterio SINAFUN. Con él estaremos conversando sobre una coyuntura que tiene como tema fundamental los trabajadores y las trabajadoras, la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Alguien ha llamado eso la dimensión económico-social de la clase trabajadora venezolana en medio de una agresiva política de medidas coercitivas con la intención de socavar y acabar con una revolución, la revolución bolivariana. Ese tema, entre otros, el papel de la Central Bolivariana Socialista, consecuente en caracterizar el momento que transita la revolución bolivariana y la patria, ha elaborado un conjunto de políticas legitimadas en dos ENCO, el Estado Mayor de la Clase Obrera de hace algunas semanas atrás, muy reciente el secuestro de nuestro hermano y jefe presidente Nicolás Maduro Moro y de la valiente diputada Cilia Flores. Se hizo un ENCO, un Estado Mayor de la Clase Obrera, para analizar tan situación complicada, pero nada menos se hizo un nuevo ENCO recientemente en donde se analiza la ruta hacia el 1 de mayo en un año 2026, un año convulsionado, un año de lucha, pero un año también de esperanza. Orlando Pérez, tu saludo en este 9º capítulo del podcast La Hora de los Trabajadores. Bueno, un saludo desde aquí a todos los trabajadores y trabajadoras, afiliados y no afiliados a nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y decirle que seguimos siendo la esperanza de este continente y cuidado y del mundo. La contradicción contra el imperialismo y el gobierno norteamericano tiene que ver con el modelo que hemos venido desarrollando desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y en el campo laboral, una ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Entre nosotros los trabajadores y Hugo Chávez Frías logramos concretar una ley orgánica del trabajo que defiende el derecho humano a la estabilidad del trabajador y la familia. Y en esa dirección, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que cumple 13 años de aniversario, entre 13 y 14 años de aniversario en el 2026, hemos dispuesto a avanzar después de la violación de nuestra soberanía por parte del gobierno norteamericano, en cómo somos la columna vertebral, los trabajadores y trabajadoras, de la defensa de la patria, de la organización, de elevar su producción, de lograr la paz, pero tener en concreto un plan que traiga como consecuencia mayor organización de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional para potenciar la ciencia, la tecnología, la educación, la salud, la seguridad social del trabajador y la trabajadora. Por supuesto, exigimos que el gobierno norteamericano quite las sanciones que ellos dicen que tiene nuestro modelo. Y nosotros decimos que no son sanciones, que son decisiones unilaterales contra un Estado soberano, independiente y autónomo. Ahora, decir que somos la columna de una revolución inédita como la revolución bolivariana que apuesta por el socialismo, cuando muchos creyeron que el socialismo había desaparecido, cuando cayó el bloque soviético, el comandante Chávez lo retomó. Y decir tú, la columna vertebral de la revolución bolivariana encierra una gran responsabilidad. En sintonía con esa responsabilidad de vanguardia de la clase obrera, ¿qué ha hecho y qué ha planteado la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores para enfrentar situaciones tan difíciles como las que se viven desde el punto de vista económico, social, cultural, político en Venezuela, sometida a una agresión de bloqueo económico y más recientemente una agresión de carácter militar? ¿En qué se ha concretado ese hacer de la Central Bolivariana? ¿Cuál es su plan? La Central Bolivariana no de este momento coyuntural.
La Central Bolivariana ha establecido algunas propuestas que traiga como consecuencia la recuperación. No vamos a hablar del aumento salarial, sino del poder adquisitivo. Y para ello se ha fijado algunas metas. Entre las metas, la principal es la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, que firmamos con Hugo Chávez. Para nosotros ese es uno de los estandartes. Es un principio, el no renunciar a lo que logramos en la calle y lo que logramos con nuestro gobierno revolucionario. Número 2. Es inamovible lo de las prestaciones sociales. Que tiene que ver con la inamovilidad laboral y las prestaciones, estabilidad y las prestaciones sociales. Y salario. Que aunque Fedecámara viene diciendo que ellos no están en contra de las prestaciones, no, están en contra de la retroactividad, que está en el artículo 92 de la Constitución. Por eso esto es un problema de soberanía laboral. Vamos a hablar de la soberanía laboral. ¿Qué es eso? Eso tiene que ver con... La Constitución establece desde su artículo 89 hasta su artículo 96 cuáles son los parámetros que la Constitución, el Estado protege a los trabajadores y trabajadoras. Y para ello lo dota de un instrumento que es la Ley Orgánica del Trabajo. Y que esa Ley Orgánica del Trabajo trae como consecuencia cuál es el contrato social entre los trabajadores y los empleadores. Desde allí nosotros, ¿qué decimos? Bueno, el problema no es solamente el salario, el problema es que ese salario sea sustentable o responsable, como dijo ayer nuestra presidenta encargada del Cielo Rodríguez. Quiere decir que debe haber entre los productores y entre los trabajadores una mesa donde podamos discutir las relaciones entre el capital y el trabajo, donde hoy el capitalismo quiere regresar al siglo XIX, de que los trabajadores lleguen con 100 años. ¿No está hablando de diálogo tripartito? No, yo no te estoy hablando de diálogo. Esa mesa. Ayer la presidenta propuso varias comisiones. Unas comisiones. Entre las comisiones está una comisión de carácter laboral. Y ayer reunidos en el elenco empleado, el camarada Eduardo Piñate, encargado, comisionado para el tema laboral, hablaba de los consensos. Y en el tema de los consensos, la central entregó al gobierno nacional una propuesta que tiene que ver con el salario, pero que tiene que ver también con la seguridad social, pero también con la participación de los trabajadores en las decisiones. Entonces, en esa dirección, hablo yo de que debe haber no solamente una estabilidad laboral, sino que debe haber una soberanía laboral. La soberanía laboral está vinculada fundamentalmente a la soberanía del país. Ningún país que no cuente con una soberanía, que esté sometido, subordinado, puede tomar las decisiones para favorecer a su pueblo y para favorecer a su clase trabajadora. Ayer vimos una proyección hacia el país de la presidenta con un conjunto de anuncios y que tienen como centro la situación social de la clase trabajadora venezolana y en consecuencia actuar. De esto y más estaremos conversando en la segunda parte de su podcast, capítulo número 9, con Orlando Pérez Oropesa, la Central Bolivariana y FETRATEL. Ya volvemos. Estamos de regreso en su capítulo número 9 del podcast La Hora de los Trabajadores, con Orlando Pérez Oropesa, presidente de SINAFUN, Sindicato Nacional del Magisterio, y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Tema interesante, el tema de la soberanía laboral, de la soberanía de la clase trabajadora en la República Bolivariana de Venezuela, y analizando temas que tienen que ver con el día de hoy. Tienen que ver con una vicepresidenta que se plantó al país, una presidenta que se plantó al país ayer para decir: tenemos problemas, serios problemas, no los vamos a rehuir, y uno de los problemas es de lo que habla todo el mundo y en todas partes, el tema del salario. ¿Cómo interpreta Orlando Pérez lo tajante que fue la presidenta encargada, nuestra presidenta encargada del Cielo Rodríguez Gómez, al decir lacónicamente, sin duda, vamos a un 1 de mayo con un incremento salarial? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo ve a esa mujer?
Fíjate, yo decía en la otra parte que nosotros tenemos un plan, entregamos una propuesta que es racional y responsable, porque nosotros decimos que de acuerdo a los ingresos que tenga el Estado venezolano, de ahí debe proyectarse, en este caso, el aumento, pero que el aumento no puede venir solo, tiene que venir acompañado de otras consecuencias, de otras políticas. Y nosotros decíamos que la participación, decimos. Cuando es integral es que hay varias cosas. Claro. El salario rodeado de propuestas de carácter social, pero también de participación. Vamos a hablar de esas propuestas de carácter social. De participación, porque nosotros estamos en una revolución. Aquí la revolución no se ha parado, aquí seguimos. Y por eso somos la columna vertebral, somos el sujeto de transformación, porque creemos que este Estado hay que transformarlo. Este no es el Estado, es otro Estado en el cual nosotros... Ni esta es la sociedad. Ni esta es la sociedad. Y por eso creemos que hay que transformarla. Y decimos que es el socialismo. Y el sujeto para transformar este sistema, este Estado de más humano, es con los trabajadores. Sin los trabajadores no es posible. Ahora... Indispensable, decía el comandante Chávez. La presidenta encargada decía el día de ayer que la propuesta tenemos que mirarla en función de ver toda la incidencia de la aplicación contra nuestra economía por parte de los gobiernos extranjeros. Esa incidencia ha traído como consecuencia en lo que tenía que ver con las misiones, los programas sociales de hábitat y vivienda, de salud, de educación, del salario, del poder adquisitivo, ha sido trastocado precisamente por una política imperialista en contra de un Estado soberano y autónomo. En esa dirección, la presidenta, de manera correcta, le dice a quienes convocaron a que invadieran a nuestro país, de quienes convocaron a que nos bloquearon, por supuesto que tenía incidencia directa sobre el salario del trabajador y la incidencia en la familia venezolana y por supuesto en toda la economía. Ahora, decía la presidenta que de acuerdo a los ingresos, por eso decíamos que le entregamos un papel de trabajo en la visión que tenemos nosotros sobre la progresividad de la mejora del salario y la seguridad social de los trabajadores, de acuerdo a esos ingresos que tenga la patria y que es responsable para que la inflación no someta al aumento salarial como en el pasado a cualquier aumento o ingreso que dé el Estado venezolano. Y en esa dirección la central, ¿qué dice? La central dice, número uno, ¿por qué hay que sentar a los empresarios? Bueno, porque los empresarios tienen una política en contra del salario, aumentando la inflación, especulando y no cumplen con las normas constitucionales ni de ley en los precios acordados, número uno. Y son los que están empujando. Desde, por ejemplo, la banca privada. Hay una tasa oficial para la venta del dólar y entonces estos señores venden por encima de la tasa oficial, el dólar aumentando los índices de inflación. Ese dólar es el promedio de la mayoría de los bancos son bancos privados. Por eso. Establecen la tasa oficial. Si queremos resolver el problema, tiene que haber una mesa donde estemos los trabajadores, esté el gobierno nacional y que estén los empresarios y decirle a los empresarios, mira, nosotros no damos marcha atrás con la retroactividad de nuestras prestaciones sociales. No damos marcha atrás con la inamovilidad laboral que está en la Constitución, que está en la ley, está en un decreto presidencial vigente de nuestro presidente legítimo Nicolás Maduro Moro. Y lo otro, que la ley en su 367 establece de manera clara que las organizaciones sindicales podemos agruparnos por municipio, por parroquia, para hacerle seguimiento y control a los precios de los alimentos y de los servicios básicos de toda la familia venezolana. Y aquí convocamos no solamente al que está en un centro de trabajo, en una industria, también a las comunas, porque toda la familia en los 335 municipios de este país son afectados cuando hay especulación, cuando no se protege el salario, cuando las medidas del gobierno que lo hacen en función de la población son atropelladas por aquellos quienes quieren seguir acabando con la paz de nuestro país. Por eso la central habla de la paz, pero la paz, para que haya justicia, en esa paz
Debe haber concurrencia de quienes producimos la riqueza, somos el sujeto para que haya precisamente justicia, con quien. para que haya justicia social. Claro. Haya justicia social. Ahora, resultaría inexcusable una conversación como esta sin tocar a un aspecto, a un segmento de la clase trabajadora que nos toca a ambos. Estamos hablando de los constructores de sueños y profesionales de las esperanzas, así llamadas por el maestro Carlos Lan Rodríguez. Estamos hablando del magisterio venezolano. Por los alfareros de la formación. Sí, alfareros. Llegamos a un momento de decir que así como nuestra Fuerza Armada son los custodios materiales de la soberanía, los maestros y las maestras son los custodios materiales de la soberanía espiritual del pueblo. Son los que cuidan el alma de nuestros niños. Son los que reservan para ese templo, reservan lo mejor del espíritu y de los sentimientos. Son constructores de sueños y profesionales de la esperanza de las maestras y los maestros. Un dirigente curtido en el magisterio, de la escuela de Aristóbulo, en los tiempos del Armand Desnel, de los comandos zonales de lucha del magisterio en la Cuarta República, ¿qué lectura tiene de estos anuncios y qué lugar tienen los maestros en el plan de la Central Bolivariana presentado al país? Fíjate, la organización sindical que presido por ahora, que es SINAFUN, que está en todos los municipios y parroquias de este país, expresa que es necesario reunirse con todos los maestros y maestras de este país. ¿Cómo se hace eso? Obreros, administrativos, con estudiantes y con comunidades. Para tú ser independiente, soberano y autónomo desde el punto de vista científico, tienes que formar el talento humano. Y para formar el talento humano es necesario discutir con el sujeto que promueve y que construye esa transformación. Sin el maestro y la maestra, sin el profesor universitario y la profesora universitaria, no es posible la transformación del aparato productivo de este país. Es con los maestros y maestras. Y hay que invertir más en educación. ¿Que tenemos problemas? Sí, no han quitado las sanciones. Es mentira que han quitado las sanciones. Algunas sanciones que les son necesarias para las transnacionales petroleras norteamericanas. Pero aquí no han quitado las sanciones. Trabajador y trabajadora, que tengan claro eso. Pero es necesario mayor inversión y mayor estabilidad para el maestro, la maestra, el profesor y la profesora. Con esa estabilidad, recuerden que se mueve toda la economía, porque estamos hablando de 7 millones de estudiantes. Estamos hablando de más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la educación. Pero además estamos diciendo que la médula espinal de un país es su educación. Sin la educación no hay posibilidad de elevar la producción porque no tiene el talento humano. Ayer lo decía la vicepresidenta encargada. La vicepresidenta decía que hay que rescatar el talento humano que nos robaron, promocionando quienes aquellos querían guerra contra Venezuela, aquellos que quisieron que nos bloquearan. Miles de médicos en Chile. El poco de profesionales que se fueron. Hoy el fascismo del continente, está el presidente fascista chileno diciendo que va a sacar a todos los venezolanos, que se vayan todos los venezolanos, las venezolanas que no están adecuados, pero se van a quedar con los profesionales. Lo mismo van a hacer los peruanos y los gringos, los norteamericanos. Hay que decirle al pueblo venezolano que la primera derrota que le dimos al imperio norteamericano y al gobierno norteamericano fue que en el Mundial de Béisbol le ganamos a los norteamericanos. Vaya épica esa. Vaya épica. Una batalla. Un ejemplo que nos pone en todo el 2026 a retomar la iniciativa de los trabajadores y trabajadoras desde la central. De esas victorias espirituales estamos hechos. Y lo trajo de regreso el comandante Chávez, saber dónde somos, quiénes somos, qué pueblo somos, la gran épica que hemos construido. Bueno, pero el tiempo es implacable, como diría Pablo Milanés. Tu mensaje de cierre, nunca un mensaje final, un mensaje de cierre, una arenga en la ruta hacia el 1 de mayo, un año 2026, que seguro es de esperanza y seguro será de victoria. Orlando Pérez. A los trabajadores y trabajadoras, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores se va a desplegar por todo el territorio nacional. Como dice nuestro Nicolás Maduro, boca a boca, en las paredes, en los medios, en todo espacio hasta la central, diciéndole al pueblo venezolano que rodilla en tierra vamos a seguir logrando la paz, la tranquilidad, la organización de los trabajadores del pueblo venezolano y avanzaremos hasta la victoria final. Organizado, unido, aquí se trata, número uno,
de asumir que pertenecemos a una clase social. Nuestra clase social es ser asalariado, es ser trabajador y que por ende tenemos que seguir construyendo, ser referencia, pero ser dirección política de esta revolución. Y al unísono, para cerrar, al unísono, los tienen secuestrados, los queremos liberados. ¡Que viva la patria! Que viva la patria, que viva Nicolás Maduro, que viva Chávez, que viva el socialismo y que viva la clase trabajadora. Hasta su próximo capítulo del podcast. Hasta la victoria siempre. Y hasta la victoria siempre. Venceremos.